Hola, bellas, bellos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy quería haceros un poco un mapa para que veáis, de llegar a estar el foco en el divino masculino, de estar el foco en el exterior, a girar este foco y ir hacia vosotras mismas, ¿no? Entonces, os voy a compartir pantalla para poder explicaros de una manera estructurada, ¿vale? A ver, vale. Ahora mismo, la divina femenina realmente en el proceso de llamas y la mayor parte del proceso se tiene que el foco lo tiene en el exterior, ¿no? Lo tiene en el divino masculino, lo tiene en la conexión, se siente dentro de un proceso realmente. Sí que es verdad que se vive un proceso, sí que es real, de llamas gemelas, pero la dinámica real, lo que se tiene que conseguir es tener el foco en una misma, ¿no? Entonces, aquí hay muchas personas que se pierden, que empiezan a romantizar lo que es el proceso de llamas gemelas y empiezan, principalmente al principio es bastante difícil y complicado poner el foco hacia una misma, porque este proceso lo que te hace es desestabilizarte, tener el sistema nervioso muy, muy desestabilizado. Entonces, pero el principal propósito es que es un proceso individual, no es un proceso de estar mirando al divino masculino. ¿Por qué pasa esto de estar mirando el foco en la conexión, de estar mirando al divino masculino? Porque realmente lo que hay aquí es apego. Sí que es verdad que no te pasa con otra conexión, sí que es verdad que no te pasaría con ninguna otra persona, pero de eso se trata el proceso de llamas gemelas, que es de llegar a un estado donde el centro seas tú misma, donde el foco esté en ti y donde nunca en tu vida, nunca más te perderías en una relación, en una conexión, no te perderías en la otra persona, sino que tienes que tener tu vida construida con dirección y tener el foco totalmente en ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el proceso de llamas gemelas se pasa por unas fases y esas fases van a depender mucho de uno mismo, cómo las lleve para tardar más o tardar menos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en el proceso de llamas gemelas se quedan estancadas durante años y realmente es porque se quedan en el dolor, en el sufrimiento, se quedan estancadas en estar pensando este proceso de llamas gemelas de una manera mental, de una manera terrenal, ¿no? De una manera, ¿qué está haciendo el otro? ¿Por qué me pasa esto? Es que, claro, me dedica a canciones. Entonces, todo eso estáis mirando en el exterior. ¿Qué pasa? Que de lo que se trata esto es de que el foco gire hacia vosotras y esté mirando hacia la divina femenina, no hacia el divino masculino, ni tan siquiera hacia la conexión. Por eso muchas veces explico que realmente mirar contenido de llamas gemelas, contenido, registros, tarot, astrología, todo esto es foco hacia la conexión, es foco hacia el divino masculino, ¿no? Porque cuando una vez se suelta, no es solo que está haciendo el divino masculino, sino que se suelta realmente el estar viéndose dentro de un proceso. O sea, no solo es qué está haciendo la otra persona, sino es verse identificada dentro del proceso de llamas gemelas, ¿no? Entonces ahí estaría totalmente el foco en una misma. Que esto es muy diferenciable cuando pasa y sobre todo porque tu vida empieza, se pone en primer plano. Y la conexión sí está ahí, la sientes, está de fondo, pero tu vida está en tu primer plano. Cuando en el proceso de llamas gemelas todos sabemos que realmente estás tan sumergida en el proceso que es tu vida, eso. Es tu vida, ¿no? Estás haciendo un proceso interno y entonces es tu vida. ¿De qué depende lo que vuelvo a repetir? ¿De qué depende que sea más rápido o más lento? Que todo el mundo tiene sus tiempos, pero sí que realmente esto no debería ser eterno, porque el sufrimiento no es eterno y siempre repito, no hemos venido aquí a sufrir ni mucho menos, sino que realmente el proceso de llamas gemelas lo que os hace es una aceleración a una ascensión. Entonces, no os quedéis estancados en el dolor, en el sufrimiento, en la herida, sino que avanzar. Entonces empieza desde que tenéis el foco en el exterior
y lo que hay que hacer es girar el foco hacia una misma, ¿no? Y entonces aquí yo os he puesto unas fases que realmente hay para llegar, es un mapa que le podéis hacer una foto, coger un boli, una foto, lo que queráis, un papel y apuntaros si queréis qué son las fases para llegar una persona a ese estado de soberanía, ¿no? Entonces, en la fase 1 tenemos que se debería hacer un trabajo interno, una toma de conciencia. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Que muchas personas dicen, es que sanar es difícil, es que sanar cuesta años. No, no cuesta años, no es difícil, todo va a depender de tu toma de acción, todo va a depender de que tú quieras liberarte de esa herida. O sea, las heridas, todo el mundo tenemos heridas. Ya te digo que somos como una capa de cebolla y que incluso vamos a estar toda la vida sacándonos capas. Pero, ¿qué hay que hacer, con esta herida? Tomar conciencia de ella. O sea, tomar conciencia de qué es lo que te ha pasado, tomar conciencia de qué patrones yo estoy repitiendo que me hace repetir esos patrones por la herida que yo tengo, ¿no? Entonces, una vez que tú identificas tu herida, una vez que tú empiezas a ver los reflejos que te reflejan en el exterior, no solo el divino masculino, que en verdad lo tenéis, es más fácil porque el divino masculino os refleja totalmente, por eso se dice que cada vez que él vuelve, hacer el espejo, por qué vuelve, qué estoy sintiendo yo, ¿no? Para detectar qué heridas tenéis. Pero ¿qué pasa? Una vez que vosotras detectáis la herida y tomáis conciencia de ello, lo que tenéis que hacer es no identificaros con eso. Eso es un personaje, no viváis desde el personaje de herida. O sea, no viváis desde ahí. Porque entonces, ¿qué pasa? Que os vais a hacer un bucle interminable. Cualquier persona, si no quiere, no sana y se queda en un bucle de no, es que a mí me pasó esto, no, es que esto es muy difícil, no, es que tengo tal. Vale, sí, muy bien, pero toma conciencia y no te sientes identificado con eso, no vivas desde ahí, porque se te va a hacer un bucle. Entonces, esto es el primer contacto que tenéis que hacer, ¿no? De decir, vale, me pasó esto, por eso actúo de esta manera. Incluso, pues, hablando del divino masculino, el por qué habéis actuado de según qué manera os va a decir qué heridas, qué os duele, qué heridas estáis teniendo, ¿no? Para poder detectarlas más fácilmente, ¿no? Luego, otra cosa muy importante, que yo la pondría en la fase 2, es detectar las creencias limitantes. Mirad, yo soy una persona que creo que incluso, no digo más importante, pero está muy a la par, incluso a lo mejor le pondría un poquito más importante, ¿no? Que son las creencias limitantes. O sea, esto es tan importante como el detectar las heridas que tenéis. ¿Por qué? Porque todas las creencias limitantes os van a hacer bloqueos, os van a hacer repetir los mismos patrones una y otra vez. Entonces es muy importante detectar las creencias limitantes. Mirad, muchas personas dicen, es que no creo que la unión llegue, es que no creo que tal. Todo eso son creencias limitantes. O sea, todo eso son bloqueos que os estáis poniendo vosotras mismas, ¿no? Entonces, lo de detectar creencias limitantes es muy importante, ya no solo para el proceso de llamas gemelas, sino para crear esa vida que vosotras queréis, ¿no? Para llegar a esa soberanía, tenemos que detectar nuestras creencias limitantes, porque tenemos muchas creencias limitantes que nos vienen desde la infancia, que nos vienen de nuestros, personajes, autoritarios que hemos tenido, nos viene del inconsciente colectivo. O sea, hay muchísimas creencias limitantes, ¿no? Una persona muchas veces cuando vive en contracción en la abundancia es porque tiene creencias limitantes sobre el dinero. O sea, y esto es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo bueno de esto? Que esto se puede reprogramar. O sea, esto de cambiar creencias limitantes a creencias que sí que os ayuden, se puede reprogramar, ¿no? Y entonces esta es la facilidad, que es detectar vuestras creencias limitantes y cambiarlas por creencias que sí que os ayuden. Y esto es muy importante porque desde pequeños nos han estado reprogramando de una cierta manera que en la edad adulta nos está limitando a conseguir todo aquello que queremos, ¿no? O sea, creencias limitantes, de todo tipo, de el dinero no crece de los árboles,
de es que tú no puedes llegar a hacer eso. O sea, vivimos en una sociedad totalmente antisueños, donde incluso nos cuesta mucho anhelar porque nos han estado machacando los sueños, ¿no? Es como algo, el soñar es como algo de fantasía, ¿no? Entonces es muy importante esto de las creencias limitantes, porque también hay muchas personas que tienen creencias limitantes sobre ella misma, ¿no? Sobre la autoestima, de yo no voy a poder conseguir esto, esto es muy difícil, no creo que pase, no me creo merecedora de esto. Entonces sí que hay muchas cosas que son parte de la herida, pero también hay muchas que son parte de las creencias limitantes, ¿no? Una vez que nosotros trabajamos internamente, que detectamos esas creencias limitantes y las cambiamos por creencias ayudantes, pues podemos empezar a desapegarnos, ¿no? O sea, es que todo esto es un proceso, ¿no? Entonces, siempre digo que llegar a la soberanía es un clic, pero antes hay un trabajo interior, ¿no? Y hay una de las cosas que tenemos que preguntarnos y que tenemos que saber bien dónde estamos situadas, que es, os dejo aquí la tabla de Hawkins, que es la frecuencia de las emociones. ¿Qué ocurre? Que aquí tenéis, ¿no? Todo esto que es contracción, ¿vale? Y luego lo tenéis en expansión. ¿Qué pasa aquí? Que vosotros tenéis que preguntaros también, tenéis que preguntaros mucho en qué frecuencia estoy. Porque la divina femenina suele estar en una frecuencia baja cuando empieza el proceso. O sea, hasta que no sale de ese bucle, de ese desapego hacia la conexión, hacia el divino masculino, hasta que no, vamos a decirlo así porque es así, hasta que no le retira la energía, está en un bucle de incluso miedo a que no pase, miedo a qué me está pasando, miedo a no poder sanar, miedo a es que no estoy avanzando, miedo a es que no estoy en propósito y en realidad no sé qué propósito tengo. O sea, y yo sé que eso hay una pizca de miedo que realmente es una frecuencia muy baja. Pensar que llegar a soberanía, llegar a esa expansión, llegar a esa ascensión, tenéis que llegar o sea, paz hacia arriba. ¿Qué pasa cuando una persona está en iluminación? ¿Está 24 horas en iluminación? ¿Está todos los días en iluminación? No, o sea, sí que puede ir variando, ¿no? Pero sí que es verdad que una persona que ya está en paz, en iluminación, muy poco probable va a estar en vergüenza ni en miedo, ¿no? Entonces, esto sí que puede ir variando. Pero tu mayor, o sea, base tuya siempre va a ser la paz o la iluminación, ¿no? Entonces, esto es muy, muy bonito de mirar porque así a veces nosotros sentimos vergüenza por cosas y mirar que la vergüenza es la frecuencia más baja que hay, ¿no? Entonces, en vuestro proceso, lo que siempre os digo es que os estéis observando, o sea, que os estéis observando porque eso os va a hacer poder cambiar cosas y saber dónde estáis, ¿no? Entonces, la fase 1, que es el trabajo interior, tienes que identificar tus patrones, tus heridas y dejar de identificarte con la herida. O sea, vosotros podéis decir, vale, me pasó esto, pero no me identifico con ello. Tomo conciencia, sí, quizás cada vez que esa herida te salte, pues vas a decir, te va a doler, pero si tú tomas conciencia y dejas de identificarte con la herida, cada vez vas a sentir menos ese dolor. ¿Por qué? Porque no te vas a identificar con eso. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es el método observador. O sea, esto lo tenéis que hacer, esto es para toda la vida. Esto es para toda la vida. ¿Por qué? Porque tú no puedes cambiar, tú no puedes dejar de identificarte con algo si no te observas. Si tú no te observas, si tú no te empiezas a observar, es imposible que puedas dejar de identificarte con la herida y que puedas identificar el por qué tus patrones, el por qué te afecta una cosa, el por qué te afecta la otra. Entonces, esto es muy importante que apliquéis el método observador. Luego, tenemos la fase 2 y fase 3, que son las creencias limitantes. Tenéis que preguntaros, ¿qué es lo que me está bloqueando? Coger un papel y un boli y escribir,
¿Qué es lo que me está bloqueando en esto? ¿Qué es lo que...? Porque pensar una cosa, yo sé que las creencias limitantes las tenéis en el subconsciente y esto es muy difícil de detectar, ¿no? Porque el subconsciente no es el consciente. Entonces, lo tenéis en una parte que no sabéis que lo tenéis. Entonces, para esto sí que hay preguntas de, por ejemplo, yo siempre digo que preguntéis el para qué. Y ahí vais a tener la respuesta de vuestra creencia limitante, de lo que os está limitando, ¿no? Y para eso está la reprogramación, porque se pueden cambiar y se pueden cambiar por creencias ayudantes. Esto es la buena noticia, que esto sí que se puede cambiar. Igual que os digo que las heridas, lo que te ha pasado, pero sí que, depende de ti que tú quieras dejar de vivir de esta manera. O sea, esto es así. O sea, depende de ti que tú quieras dejar de vivir de lo que te haya pasado en un pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto lo que te hace es llevarte a un desapego, ¿no? Y esto es gradual. Y lo que hay que hacer es olvidarse del cuándo y el cómo. Vosotras, cuando estáis haciendo estas fases, cuando estáis empezando a sanar, cuando decís, vale, tomo acción, yo ya no quiero estar más aquí, me voy a poner las pilas y me voy a poner a sanar, a trabajar en mi interior, a hacer el método observador, a mirar mis creencias limitantes. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás haciendo todo este proceso y muchas personas, bueno, en todo el proceso de llamas gemelas, siempre está el, bueno, pero ¿y cuándo llega? Bueno, ¿y cómo va a llegar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y va a despertar? Entonces, os tenéis que olvidar absolutamente del cuándo y el cómo. Y esto, sirve para el proceso de llamas gemelas y sirve para todo lo que queráis en la vida. O sea, siempre que queráis algo, olvidaros del cómo y el cuándo. Y obtener esa certeza de que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos la capacidad de crear la vida que nosotros queremos. Entonces, tener la certeza de que va a ocurrir eso, pero olvidaros del cuándo y el cómo. Enfocaros en vosotras totalmente. ¿Vale? Luego tenemos en la fase 5, reconectar con vuestro propósito. ¿Qué va a hacer que reconectéis con vuestro propósito? Lo que va a hacer esto es que elevéis vuestra frecuencia y que pongáis el foco en vosotras. ¿Por qué? Porque cuando vosotras ponéis el foco, os empezáis a hacer el propósito del alma, es algo que os van a hacer hacerlo y es algo que os vais a sentir plenas y eso va a hacer que eleve vuestra frecuencia, ¿no? Entonces esto es un paso más a llegar a esa soberanía, ¿no? Luego en la fase 6, que me encanta, es la creación de tu nuevo yo. Porque muchas personas dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Vale, he sanado, me estoy poniendo mi propósito, o incluso antes, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? La divina femenina, en todo el proceso, tiene que crearse una nueva yo. O sea, tiene que crearse una nueva yo. Y decir, ¿cómo me creo una nueva yo? ¿Qué es eso de crearme una nueva yo? ¿Por qué? Porque vosotras no vais a ser la misma persona de que empezasteis el proceso a que lo acabéis, ¿no? A que estéis en esa soberanía. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas divinas femeninas, casi todas, en todo el proceso, pues están en la herida, sabemos que tenemos síntomas físicos, que te duele todo, que estás parada, que muchas veces no tienes ganas de hacer nada. Entonces, lo que hay que hacer, pensar que cuando lleguéis a esa expansión, a esa soberanía, es que estáis en vuestra plenitud, es que estáis en vuestro centro, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea la nueva yo? Creando hábitos. Creando hábitos. Tenéis que preguntaros, ¿qué hábitos tiene esa yo que está ahí en su propósito, que está ahí con su amor real, que está ahí en su línea más elevada? ¿Qué hábitos tiene esa yo? Entonces, empezar a implementar hábitos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa persona, ¿no? Implementar hábitos realmente es vuestra personalidad. Porque vuestra personalidad se compone del ego y de hábitos. A todo esto el ego tiene que ir fuera totalmente, ¿no? Entonces, crearos hábitos vale, ¿qué es lo que me falta a mí? ¿Qué hábitos quiero tener? Pues beber más agua, hacer ejercicio, tener una rutina y disciplina diaria,
¿no? Hacerme el skincare, darme baños. O sea, también aquí hay que jugar un poco de equilibrar las energías femenina y masculina, ¿no? Porque ¿qué es lo que le pasa a la divina femenina en todo el proceso? Que tiene la energía femenina desbordada, ¿no? Está en un estado, pues, nostálgico, está, pues, muy emocional. Entonces, está muy emocional, pero de energía masculina tiene bastante poca, ¿no? Porque la acción, el crear, el tomar acción sobre su vida, eso es lo que le falta, ¿no? A la divina femenina, igual que al divino masculino es todo lo contrario, ¿no? Que tiene energía masculina, pero su energía femenina es la que tiene que contrarrestar, ¿no? Que tiene que ser más emocional, tiene que hacerse sentir, tiene que ver sus emociones, sus sentimientos. Entonces pasa lo contrario. Entonces, crearos rutinas tanto de energía femenina como de energía masculina, que es tomar acción. Mirad, vosotros podéis decir, bueno, pero es que yo estoy en la herida, me encuentro mal, me siento mal, sé que tengo que estar en propósito porque el proceso de llamas gemelas es lo que me pide, ¿no? Pero es que yo no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Empieza, no postergues. No postergues, postergar viene de la herida. O sea, no postergues. Entonces, yo no digo que cojas y en un día digas, ya sé lo que tengo que hacer, me voy a poner a full. No. O sea, hacer pequeños actos cada día. Como si te quieres coger el primer día una libreta y decir, vale, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué quiero compartir con el mundo? Entonces, escribir, o sea, lo más mínimo aporta. ¿Por qué? Porque aquí hay un papel muy importante que es la coherencia. La coherencia es lo que os va a hacer elevar vuestra frecuencia. Y el universo, Dios, no sabe si estás haciendo algo súper grande o algo pequeño. O sea, Él no mide eso, está midiendo todo el rato la coherencia que tenéis. Y la coherencia tenéis que empezarla desde el minuto 1 que entráis en el proceso de llamas gemelas. Hay mucha gente que se confunde, mucha gente que no sabe qué es la coherencia, ¿no? Porque, sobre todo al principio, yo a veces he explicado esto de la coherencia, de si hablarle al divino masculino o no hablarle al divino masculino, ¿no? Y es depende de la etapa. Pero, ante todo, es preguntarte, ¿estoy siendo coherente? ¿Estoy siendo coherente? Y ahí tenéis la respuesta. ¿Qué es la coherencia? Que vuestras acciones vayan alineadas con lo que sentís y con lo que pensáis. O sea, el ejemplo claro que siempre he dicho es de ¿por qué le vas a hablar a una persona, en este caso al divino masculino, si tú lo que quieres es una conexión, una unión con esa persona y esa persona en ese momento no está emocionalmente disponible? Ya sea por lo que sea, no está emocionalmente disponible. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí si te está doliendo? Porque, por eso lo digo por fases, porque cuando una persona llega a soberanía actúa totalmente diferente, ¿vale? Esto aquí no hay color ninguno. Que estar en soberanía es que no, nada ni nadie, nada del exterior te va a hacer perder tu centro. Y ahí, si te habla el divino masculino, te va a dar igual. Porque le vas a hablar desde tu centro. No vas a hablar desde la herida. Te va a dar igual si te dejan visto 5 días o 4. ¿Por qué? Porque vas a tener una comprensión y vas a estar en tu centro y te va a dar igual, vas a comprender que cada uno tiene su proceso. Entonces, por eso depende en qué fase estéis, se puede decir una cosa o se puede decir otra, ¿no? Pero ante todo siempre en coherencia, porque al final, si yo te digo que en soberanía nada te mueve de tu centro, te da igual, comprendes a la otra persona su proceso y sientes un amor incondicional, estás en coherencia, porque te da igual contestarle o no contestarle. Entonces, el truco de todo, o sea, el truco no, pero la mayor herramienta es estar en coherencia. O sea, estar en coherencia es estar alineándoos con vuestra alma. Y esto es así. O sea, contra más coherentes sois, más os estáis alineando con vuestra alma. ¿Vale? Entonces es muy importante coger y crearos una rutina, crearos unos hábitos, crearos, cómo queréis ser. Y empezar a hacerlo. Y esto, lo que os va a hacer, todos estos hábitos,
es subir también vuestra autoestima, os va a hacer que esa herida de merecimiento, todo eso que tenéis en herida, que tenéis de no sentiros merecedoras, de sentiros inseguras, de sentiros con baja autoestima, crearse hábitos saludables os va a hacer que os suba la autoestima. Entonces, tenéis que hacer esto de aquí, crearos hábitos y luego cambiar, viene la fase 7 que es cambia tu realidad. Vale, mirad, cambiar tu realidad, cuando vosotros hacéis todos estos pasos, vuestra realidad va a cambiar. Vuestra realidad va a cambiar. Si vosotros hacéis todas estas fases, el exterior cambia. ¿Pero por qué cambia el exterior? Porque habéis cambiado internamente. Entonces, pensad en una cosa. Vuestra realidad vuestra vida os la estáis creando vosotros mismos. Cada uno se crea su vida. Entonces, cuando hacéis todas estas fases, habéis hecho un trabajo interior, habéis cambiado las creencias limitantes, aquello que os bloquea, habéis cortado patrones y todo este trabajo que hay que hacer, tu interior cambia y por ende cambia vuestro exterior. Vais a ver cómo se os acomodan las cosas, cómo todo fluye más. Entonces ahí cambiaréis vuestra realidad, ¿vale? Que también a esto os sube la frecuencia. Y pensad que en todo momento lo que hay que conseguir es estar en una frecuencia elevada, estar en vuestro yo más elevado, porque el amor real, ¿lo vais a tener ahí? No lo vais a tener en una frecuencia de miedo, ni de vergüenza, ni de apatía, ni de herida. Vale, después de aquí, ¿qué pasa cuando se siguen todos estos pasos? Cuando vosotros seguís todas estas fases, que vuestra frecuencia aún se sigue elevando, soltáis. El clip de soltar viene de un día para otro. Esto viene de un día para otro. Pero ¿qué ocurre? Que es consecuencia de un trabajo interior que habéis hecho antes. ¿Vale? Entonces ahí cuando tú sueltas la energía, todo el foco que teníais en la conexión, todo el foco que teníais en el divino masculino, gira hacia vosotras. Ahí vais a notar que tenéis más energía. Vais a notar que no sentís al divino masculino de esta manera que, y aquí lo voy a aclarar porque hay mucha gente que dice, pero es que no lo voy a sentir, es que esto se acaba en ese momento. No, no se acaba en ese momento. Y ahora voy a explicar un poco el tramo de cuando entráis en soberanía para que no cunda el pánico. Que si cunde el pánico es porque estáis en apego, si no, no cundiría el pánico. Pero yo igual lo explico porque sí que es verdad que hasta que no se llega a esa fase es como decir, bueno, ¿y qué me espera, no? Todo el mundo quiere el control de ¿y qué me espera luego, no? Entonces, mirad, de un día para otro vais a sentir ese soltar energético. Lo vais a sentir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quizás pasáis todo el día y os dais cuenta a las horas de, uy, si no estoy pensando en el divino masculino, si no estoy pensando en la conexión, y es como un peso que se os ha caído de encima. Es como una mochila invisible que llevabais, que no sabíais ni que la llevabais. Entonces, vais a sentir que no os acordáis ni del divino masculino. Podéis pasar días sin acordaros. No os vais a sentir identificadas dentro del proceso. Entonces, ese es el soltar energético que debéis hacer, que esto realmente no se puede provocar, sino que sale, pero sí que os digo que es instantáneo y que lo notáis en el momento. Es como volver a vuestra vida. Volver a vuestra vida en el sentido como si antes de conocer a esa persona, pero mucho más expansivo. O sea, muchísimo más, por supuesto, ¿no? Porque habéis hecho un trabajazo, vamos, Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no es que os desapeguéis de la conexión y del divino masculino, es que os desapegáis de todo en vuestra vida. De todo. O sea, de todo. ¿Os acordáis? Las otras diapositivas que os he puesto, el desapego, soltar el cómo y el cuándo. Que esto es algo que se tiene que hacer toda la vida con todas las cosas que pidáis. Pues llegáis ahí. Llegáis ahí, pero es un estado natural, es un estado que os sale natural. Entonces empezáis a sentir una calma y una paz espectacular que decís, bueno, no entiendo nada. Y seguramente lo que os pase
es que veáis vuestra vida alrededor hecha un caos. Y que veáis como si empezar la vida desde cero, pero con dirección. O sea, no perdidas, sino sabiendo lo que tenéis que hacer, pero como de cero. Pero esto es una sensación al principio, ¿vale? Porque luego empieza a venir la magia. Porque sí, viene la magia, la verdad, no os voy a engañar. Y vuestro alrededor se empieza a acomodar, solo. Sí, solo. O sea, es como que todo fluye. Y se empieza a acomodar todo lo de vuestro alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estáis alineadas con vuestro ser. Entonces, ahí, o sea, estáis en el proyecto, estáis en abundancia, estáis en alineación, la vida fluye, la vida fluye. Si teníais cosas desordenadas cuando entráis en soberanía, que no os mueve ni un pelo, no os mueve, o sea, estáis en el centro y en la paz, vais a ver cómo en cuestión de semanas se acomodan solas. Se acomodan solas sin hacer nada. Os llegan oportunidades a vuestra vida alineadas con aquello que estáis haciendo. Entonces es algo muy bonito y aquí se puede decir que habéis soltado energéticamente al divino masculino, habéis soltado la conexión. Por eso yo muchas veces digo, hay que desintoxicarse. Y esto pasa antes, ¿vale? Lo tenéis que hacer antes. La desintoxicación de contenido de llamas gemelas, de tarot, de registros acásicos, o sea, todo eso. Y sí, o sea, yo hago contenido de llamas gemelas, lo sé, pero también os lo digo. ¿Por qué? Porque sé y entiendo que dependiendo de dónde estéis, en qué fase estéis, no lo vais a querer hacer. Porque tenéis esa energía perseguidora obsesiva. Lo que uno se tiene que preguntar sabiendo esto es decir, vale, yo sé esto, sé que esto no lo debería hacer, ¿me cuesta dejar de hacerlo? Preguntaros eso. ¿Me cuesta dejar de ver vídeos de llamas gemelas? Entonces, volvemos a lo mismo, el método observador. Tenéis que observaros el por qué estáis haciendo según qué cosa para saber dónde estáis, ¿vale? Y aquí podemos ver una gráfica de qué estados se pasa en estas fases que os he explicado, ¿vale? Mira, cuando empezáis un trabajo interior, estáis ahí en la gráfica al principio, ¿vale? Luego, cuando comencéis la reprogramación, vais subiendo, hacéis el trabajo interior, vais subiendo. ¿Y qué pasa luego? Que el ego os tira para abajo. Os tira para abajo, que tú no puedes, que esto es mentira, que cómo vas a hacer esto, que esto no existe, que eres una flipada. Bueno, ahí empieza el lenguaje interno negativo, que realmente es el ego, que tú estás haciendo un trabajo, estás haciendo un proceso y lo que quiere el ego es que tú estés en un estado de comodidad. Yo es lo que siempre digo, dar el paso, accionar y a decir, hey, tengo que hacer un cambio en mi vida, es cuando el miedo pesa más, cuando el dolor, pesa más que el miedo a abrir la puerta que hay ahí atrás. Y esto lo he vivido yo también, porque yo he pedido a veces citas a los psicólogos, muchas veces, y no he ido. ¿Por qué no he ido? No es que no haya ido porque no lo necesitara, por supuesto que lo necesitaba. No he ido por la resistencia y por el miedo al cambio, porque hay un miedo terrible al cambio, ¿no? Y yo creo que hasta que una persona no se ve ya desesperada, no se ve ya de, hey, vale, ya, no puede seguir así, no abre esa puerta que hay al otro lado, que ahí te espera algo súper expansivo, súper bonito y bueno, algo increíblemente que tú no veías cuando estabas en la herida, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ego? Pues que no, que tú te tienes que quedar en la herida, tú no tienes que avanzar, esto no va a funcionar, esto va a ser una pérdida de tiempo, no, porque vas a mirar tus sombras y eso duele, entonces te va a tirar para abajo. Pero ¿qué pasa? Que luego te recuperas, por supuesto, no te vas a quedar ahí abajo. Y empiezan los altibajos. Cuando estamos pasando por las fases, estamos en altibajos, de sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque esto no es lineal. Entonces llega un momento que llega la integración. ¿Qué es la integración? Cuando todas las fases que os he explicado, estáis aplicándolas. Las estáis aplicando a vuestra vida, estáis trabajando en vosotros. Y luego, ¿qué pasa? Que llega la alineación con vuestro ser, llega la soberanía, llega el momento ese de que sois creadoras de vuestra propia vida, porque yo
hay personas que dicen, no puede ser. Hay personas con muchas creencias limitantes que dicen, no puede ser. Que, o sea, esta es la vida que me ha tocado y yo de aquí no voy a salir. Mentira, o sea, mentira, de verdad, mentira. Yo me he pasado años en bucle diciendo el mismo mantra vacío de, no, es que el año que viene va a ser mi año. El año que viene no era mi año, a no ser que yo moviera el puto culo. O sea, y esto es así. Entonces, yo todo lo que he aprendido durante todos estos años es que sí, se puede cambiar tu realidad, que tú eres la creadora de tu vida, o sea, tú has venido aquí a este mundo a crear, o sea, has venido a eso, o sea, tú eres la creadora de todo lo que te está pasando y todo lo que tú estás viendo a tu alrededor. Entonces, todo esto lo puedes cambiar. Con esto os quiero decir que cuando hacéis todas estas fases llegáis a este momento de soberanía, a este momento de recuperación de vuestro poder, de saber quién sois, de crear, o sea, manifestar realmente, manifestar desde vuestro ser. Y nada, pues, os quería explicar esto, las fases que hay, que esto realmente o lo podéis hacer solas o lo podéis hacer conmigo. Y esto es así. Vosotras lo que tenéis que hacer son, y os lo voy a poner otra vez, las fases, estas de aquí. Hacerle una foto, apuntároslo, porque estas son las fases que os van a llevar a poner el foco en vosotras mismas, ¿no? Entonces, pues nada, os quería explicar esto. Espero que os haya ayudado un montón y las personas que quieran hacer esto acompañadas, os voy a dejar mi número de teléfono en la descripción de este vídeo y me podéis escribir y agendaremos una llamada donde os voy a explicar todas las dudas, donde vamos a ver si es para ti, porque eso también os digo, este mapa de ruta, el programa que yo hago de 90 días es para personas exclusivamente que quieran crear su vida, que quieran llegar a un estado muy elevado y que estén cansadas de vivir en supervivencia, que estén cansadas de probar cosas que no le están llevando a ninguna parte, que se ven estancadas y que quieren llegar a ese momento de decir, no, yo quiero crear mi vida, yo quiero recuperar mi poder de creación, de llegar a una soberanía, de tener el foco totalmente en mí, de centrarme en mí, de tener mi propósito y vivir desde ahí, ¿no? Desde una vida expansiva y no contractiva, en contracción. Así que nada, espero que os haya gustado. Un besito muy grande. ¡Chao!